Comunidad Mesiánica Gesed presenta Comentario de la Parashá. Baruch Hashem, Brujina Bain, una vez más, estaba acá en la casa del Eterno. En esta oportunidad nos corresponde la porción de la Torah Kitizá. Cuando tomes, quisiera, antes que todo decir que a través de toda la porción que nos toca en esta semana, la figura de nuestro Mashiach, de nuestro Santo Mashiach, está en toda esta porción, en toda. Lo vemos en el medio shekel, lo vemos en el aceite, lo vemos en el ketoret, lo vemos a través de toda la parashá. Está la figura de nuestro santo Mashiach, Yeshua, Baruch Hashem. Amén. Así que para nosotros es una porción de la Torah muy, muy interesante. Lo vemos ahí en la peña, en la roca, donde el santo bendito esconde a su siervo, amén, cuando Moshe Rabeno pide el ver su kabod, su gloria, ¿no es cierto? De manera que está en toda la porción, la figura, la sombra de nuestro Mashiach amado. Para nosotros hay bastante material en esta porción como para hablar de las diferentes aptitudes de los ministerios de la persona de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Pero yo quisiera centrar un poco mi comentario en la persona que el Santo Bendito unge para toda la elaboración del Mishkan. Y en el capítulo 31 del Sefer Shemot, verso 1 nos dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Re karati beshen Betzalel ben Uri ben Hur le mate Yehudá. Y aquí que yo he llamado por su nombre a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Amén. Va amaleoto ruach Elohim, y lo he llenado del espíritu de Elohim be jochmah, en sabiduría, ubit bunah, ubedaat, ubehol malajá, o melajá, perdón, que lo ha ungido con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, para todo el trabajo, para toda la obra. Es lo que nos está diciendo aquí el hebreo. Amén. ¿Cierto? En español habló Adonai a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado del espíritu de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Ya? Aquí nos vamos a encontrar con una porción, a ver si después, si es que alcanzamos a hacer ese comentario, ¿no? En que vemos cómo Yahweh dice a Yahweh, y que hay un juego de palabras ahí, ¿no? Como que no se entiende muy bien, ¿ya? Cómo Yahweh habla de Yahweh y todo eso, ¿no? Bueno, ahí tenemos nosotros a nuestro Mashiach Yeshua, ¿no es cierto? El Yahweh Catán, el poder que está en los cielos junto al Yahweh mayor, Baruch Hashem, y que el judaísmo conoce, el judaísmo sabe. Ahora que se desentienda, esa es otra cosa, pero hay escritos judíos referente a la persona de Metatrón, y que dicen que este Metatrón es el Yahweh Catán, dice en los comentarios judíos. Amén. Pero bueno, yo voy a centrar mi comentario en la persona de Betzaleel. El judaísmo dice que
esta persona, cuando el Eterno lo unge para toda la obra del Mishkan, porque lo que acabamos de leer, ¿no es cierto?, que él era entendido en el trabajo del oro, de la plata, del bronce, ¿no es cierto?, en el corte de las piedras preciosas, de la madera. Era un artesano muy, muy sabio, un artesano sabio. Y cuando hablamos ya de artesano, todo esto, aquí hay un montón de información, hermano. Hay mucha información al respecto, ¿ya? Porque el Eterno, Él es el primer artesano de todo. Amén. Baruch Hashem. Y eso también nos dejó a nosotros como tal. Y en el hebreo, ¿ya?, el nombre del artesano hebreo está conectado también ahí a la palabra también emet, que es verdad, ¿no es cierto? Ahí hay todo un juego de palabras bien, bien interesante. Pero no me quiero desviar de lo que quiero hablar en estos momentos. Entonces, Betzaleel dice que él tenía 13 años, dicen los comentarios judíos, cuando el santo bendito unge a este joven para esta obra, ¿no es cierto? Y su nombre bien es llamado como a la sombra del Eterno, la sombra de Dios, ¿cierto? Pero perfectamente puede ser llamado en la imagen, o si usted quiere, a la imagen de Dios. También puede ser traducido como tal. De manera que ya estamos frente a informaciones que son muy interesantes, que nos permiten buscar y hacer de todo esto un derash muy interesante. Bendito sea el Eterno. No hay lugar a duda que la persona de Betzaleel es una sombra mesiánica. Hay lugar a duda al respecto. Fíjate que él es escogido para edificar el Mishkan. Así también el Padre escogió a Yeshua para que él fuera quien levantase casa a su nombre. También levantara un Mishkan para su Padre, el Eterno. Betzaleel y Yeshua son de la tribu de Yehudá. Estamos viendo entonces cómo aquí hay algunos parecidos. Ahora, los dos fueron llenos del Ruach. Así como se habla de Betzaleel, también se habla de Yeshua, que fue lleno de Ruach, de sabiduría, inteligencia, entendimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? A lo mismo que este personaje, Betzaleel. De manera que estamos viendo aquí muchos parecidos, ¿ya? Y no hay lugar a duda de que, como decíamos, este personaje es una sombra mesiánica. Mira, así como Moshe, él es quien recibe los planos, pero Moshe se los pasa ¿a quién? A Betzaleel. Porque Moshe no es quien edificó todos los utensilios del Mishkan. Él recibió los planos del Eterno. Amén. Él recibe los planos del Eterno y se lo entrega a Betzaleel. Fíjate ahora, así como David también recibió los planos y se los entregó ¿a quién? A su hijo Salomón, Shlomo. Le dio los planos a Shlomo y también él presentó una ofrenda también para el Eterno, ¿no es cierto?, para levantar el templo, ¿se recuerdan? Así también el santo, bendito sea él, le entregó los planos a nuestro santo Mashiach Yeshua, que él fue el constructor de toda la creación. Él fue quien llevó adelante la creación. Yeshua recibe los planos del Padre y él es quien lleva adelante la creación. Por eso lo vemos ahí en el Bereshit. Bereshit bara Elohim et. Ahí está la Aleph y la Tav. Amén. La Aleph y la Tav. Y la Aleph y la Tav es Yeshua, nuestro Mashiach bendito, amado.
sea bendito el Santo de Israel. Entonces estamos viendo aquí algunas cosas bien interesantes. Fíjate en esto. El Eterno ha llamado por su nombre a este personaje. Y podríamos aquí, hermanos amados, hacer un pequeño alto para hablar del llamamiento. Para hablar de que es el Santo bendito quien ha llamado a este varón. Amén. Todos los que aquí estamos hemos llegado acá porque de alguna forma el Santo bendito nos ha llamado, ¿o no? ¿Cuántos creen que los ha llamado por su nombre? Entonces vamos a ver luego una conexión también con Betzaleel, que cada uno de nosotros tiene. Amén. Pero vamos a seguir en esto. En Gematria, el nombre de Betzaleel, ¿cierto?, nos da como suma de todas las letras 153, que ya lo hemos comentado en otras oportunidades. 153. Y en Juan 21:11 tenemos el caso cuando Yeshua, ¿se acuerdan? Venían sus discípulos de haber estado pescando toda la noche y les había ido muy mal con la pesca, y Yeshua les habla desde la playa y se preguntan quién es, y uno le dice el maestro, y Yeshua le dice que tienen la red nuevamente y dice que sacaron una cantidad de peces, ¿ya? Y todos eran unos peces más o menos bonitos y qué sé yo, y los contaron. Pregúnteme cuánto es el número de los peces que arrojó en esa oportunidad la red. 153. ¿El mensaje cuál es? El mensaje es que Yeshua nos está diciendo a nosotros y a todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Betzaleel? Ese que el Padre llamó por su nombre, porque Yeshua también lo llamó por su nombre, ¿o no? Amén, ¿cierto? Y lo ungió y lo llenó de su ruaj. Así también Yeshua, amén. Para la obra del Mishkan, amén. Yeshua está diciendo, esa sombra soy yo. Yo soy. Bendito sea el Señor. Estamos viendo entonces aquí la sombra de Yeshua, nuestro Mashiach, en la persona de Betzaleel. Y vemos entonces cómo es que este varón fue ungido, como decíamos, con sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia, para la obra, para hacer una obra hermosa para el Eterno. Pero el nombre de Betzaleel viene de la palabra Selem. Y Selem es sombra, imagen, apariencia, figura. Y viene de cuando en la conversación de la creación del hombre, el Eterno dice, hagamos el hombre a imagen y semejanza. ¿Se acuerda? Y usa la palabra Selem Bedemut. Selem Bedemut. De la palabra Selem viene el nombre Betzaleel. Vea qué interesante. Ahora bien, tenemos entonces a este varón llamado a la sombra del Eterno, a la sombra de Dios, o a la imagen, o a la figura de Dios, ¿cierto? Que ha sido llamado por su nombre y ha sido lleno del Ruach de Elohim. Y ya hemos visto de alguna manera la figura o la sombra de nuestro Mashiach, Yeshua, cómo cumple con todas estas características. Pero no solo eso, hermanos amados, no solo eso. Yeshua ha sido llamado para levantar casa al Eterno. El judaísmo sabe que el Mashiach
es quien va a reconstruir el templo, ¿cierto? Ahora, por supuesto, ellos no reconocen que ese Mashiach sea Yeshua, nosotros sí, las Escrituras sí, para la gloria del Eterno. Será entonces quien va a reconstruir el Mishkan, el templo del Eterno. Pero él también fue un Mishkan en sí, que ya lo hemos estudiado. Y también sabemos que la Cajal de Yeshua es también un Mishkan, donde dentro de esta congregación hay oro, plata, piedras preciosas, de todos los utensilios, porque todos son necesarios para la obra del Mishkan. Pero el Mishkan tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo vimos la semana anterior. Nos acerca al Eterno. El Mishkan nos habla de redención y de acercamiento, llamamiento, ¿no es cierto? Bendito sea su nombre. Hay un propósito en todo eso. En él se van a realizar los sacrificios expiatorios, el trabajo de los Kohanim, del Kohen Hagadol, y que a través de este trabajo, a través de este lugar de reunión, el Santo bendito se va a acercar a este mundo natural, a este mundo físico. El cielo entonces va a descender para poder estar en armonía con el mundo natural, el mundo físico. Y hay alguien encargado de realizar este trabajo para que se pueda llevar a efecto el deseo, el anhelo del Creador. ¿Y cuál es ese? Tener comunión con su creación. Y para esos efectos es que el Santo bendito ha formado a este pueblo apartado, un pueblo diferente. Vamos a hablar ahora en sí a lo que concierne al hombre propiamente tal. El hombre también ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Amén. El Eterno le ha dado la facultad al hombre también para crear. Le ha dado inteligencia, conocimiento, sabiduría. Amén. Para que el hombre también sea socio con el Creador en relación a crear también, y se supone que crear cosas para beneficio del hombre. Ese es un asunto. Vamos a dejar esto aparte ahora. ¿Por qué? Porque ahora el Eterno es quien hace el llamado ahora a su pueblo y llena a su pueblo, dota a su pueblo de su ruaj también para esta misma obra, con la diferencia que se supone que nosotros vamos a usar toda esta unción para beneficio, para bien del reino de los cielos. No para desperdiciar, no para malgastar, sino para bien. Entonces, desde ese punto de vista, como pueblo, somos también llamados a la edificación, a trabajar en él, y en medio de todo el trabajo, el Santo bendito nos recuerda y quiere que tú y yo podamos entender que dentro de los 7 días de la semana hay un día que es un día especial, apartado, santificado y bendecido, que es el Shabbat. Si nosotros tomamos acá la palabra en que el Eterno dice que ha dotado a Betzaleel con su ruaj para todo el trabajo, la melajá, es la misma palabra que usa la Escritura cuando habla de que el Santo bendito terminó todo su trabajo, melajá también.
Ya una vez explicamos la diferencia entre melajá y abodá. ¿Se acuerda? Lo que era el trabajo, porque las dos palabras son trabajo, melajá y abodá. Pero melajá tiene que ver con el trabajo secular, vamos a llamarle así. Y la abodá Hashem, que hacemos cada Shabbat, ese es un trabajo diferente. Es el trabajo relacionado con el Mishkan, donde el Cohen realizaba los sacrificios, donde se hacía todo este tipo de trabajo y no era contado como trabajo propiamente tal que quebrantase el Shabbat. De manera que debemos de hacer la diferencia en estas cosas. Bien, así es como el Santo Bendito, entonces, Él nos recuerda que en medio del trabajo del Mishkan, en medio de todo lo que estamos haciendo el esfuerzo de que de alguna forma en la semana igual trabajamos en ello, amén, del trabajo secular, llega el día del Shabbat, en que ese día hay que guardarlo como está establecido, porque es un día especial. Hasta aquí vamos bien. Baruch Hashem. Pero ahora yo quiero hacer el comentario del hecho de que cada uno de nosotros en sí tiene un dejo de Betzaleel. Hemos sido creados a imagen, al Selem y al Demut del Eterno y a su semejanza. Todos los que aquí estamos hemos sido llamados, cada uno por su nombre. ¿Usted lo cree? Para participar del trabajo de levantar el cuerpo, el Mishkan del Mashiach. No solamente eso, sino que por un lado somos llamados a edificar, somos llamados a trabajar. El Santo Bendito pone en nuestras manos los materiales que Él ha pedido que se traigan y nos ha dotado para este tipo de trabajo. Cada uno de los que aquí está tiene una habilidad. Cada uno de los que aquí estamos tiene talento. Algunos tienen dones. Pero eso es para formar el cuerpo. Pero eso es para darle hermosura a la casa. Hermanos, cuando leemos la casa que levanta Shlomo al Eterno, la verdad, hermanos, que al menos yo trato de hacerme la imagen de cómo era. Revistió de oro por dentro todo. En el techo, entre las maderas también recubiertas de oro, puso piedras preciosas. Hizo unos querubines tremendos, qué sé yo, hermano, una cosa pero que no tiene nombre. De un valor inmenso y de una belleza increíble. Donde trabajaron hombres artesanos entendidos en las habilidades que tenía cada uno, para cada uno de ellos aportar con lo suyo para que este templo quedase hermoso. Ahora, ya sabes para dónde va la micro, como decimos aquí nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú y yo estamos aportando a la elaboración del Mishkan de Yeshua HaMashiach?
¿En qué trabajas tú? ¿En qué trabajo yo? ¿Cuál es la obra que me ha tocado hacer a mí? ¿Y cuál es la que te ha tocado hacer a ti? Quiero decirte, hermanos amados, que si a ti te ha tocado barrer el templo, Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿No le parece? Has sido llamado para barrer el templo, Baruch Hashem, porque el Eterno te ha considerado para un trabajo importante dentro del templo. A otro lo llamó para ser líder, a otro para acompañar al líder, y etcétera, y etcétera. Pero todos tenemos un trabajo específico. Pero todos hemos sido llamados, cada uno por su nombre, a realizar esa obra que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Todos nos podemos ser jefes, todos nos podemos ser arquitectos, todos nos podemos ser barrenderos, cada uno en su lugar, como nos enseña el rabino Shaul. El dedo pequeño es importante, el oído es importante, el corazón es importante, y así cada miembro del cuerpo es importante. Y ya sabemos por lo que nos enseña el pacto renovado, que ni un miembro del cuerpo puede decirle a otro que es menor que él, porque todos tienen importancia en lo suyo. Bendito sea el Eterno. Según me han contado, personas que han perdido el dedo pequeño del pie, ¿cómo es que afecta el equilibrio? Y que no pareciera, ¿no? ¿Cómo es que afecta el equilibrio? Entonces estamos viendo acá, bendito sea el Eterno. La primera pregunta es, ¿cómo estamos construyendo? ¿Cuál es tu aporte en la construcción del Mishkan? ¿Cuál es tu aporte? Porque déjame decirte que hasta el que trae el agua es necesario. Así era en el Mishkan, ¿o no? En el Mishkan había que acarrear agua. ¿Ah? El que llevaba la leña. Cada uno que hacía el trabajo, hermano. Y así, entonces uno traía la leña, otro traía el agua, otro traía el corbán, el Cohen hacía el sacrificio, lo hacían como correspondía, otro preparaba el fuego, cada uno hacía su trabajo. Y es lo que el Eterno quiere de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Entonces yo quiero que hoy día te quede claro, clarito como el agua, que si tú no estás aportando lo tuyo en este lugar, a lo que fuiste llamado, quiero que lo preguntes. Quiero que te lo preguntes. O quiero que se lo preguntes al Eterno. Señor, ¿a qué usted me llamó a este lugar? Porque yo no creo que el Eterno llame a alguien para venir a sentarse a este lugar. No solo sentarse, sino también ser un estorbo en el lugar. Porque creo que cada uno de los que aquí estamos tiene un llamado para bien. Creo, ¿no? Creo. Y lo que no está bien hay que arreglarlo. Para eso estamos los artesanos. Y para eso está el artesano más grande de todos, Baruch Hashem, que él sabe trabajar la piedra, el oro, todo. No hay problema. No hay problema. Y tiene sus métodos para trabajarlo. Amén. Y él, si hay que cortar algo, lo corta. Si hay que pulir algo, lo pule. Amén. Si hay que pasar la lija en algún lugar, la pasa. Si hay que pasar la escofina, la pasa. Y así, y así, y así.
lo importante que el instrumento quede en condiciones de ser usado para lo que Él quiere que así sea. El lavatorio para lavarse, los utensilios para ser usados cada uno en su propia función. Entonces, por un lado, escúchame ahora, por un lado, ¿qué es lo que tú y yo estamos aportando en la confección del Mishkan? Porque todos hemos sido llamados por su nombre. ¿O habrá alguien aquí que el Eterno no tiene idea, no sabe quién es? ¿Aquí dentro de nosotros? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que el Eterno no tiene idea que Él viene todos los Shabbat acá, Él hace su aporte, entrega su diezmo, su ofrenda o qué sé yo, ¿no? Y el Eterno no tiene idea que está acá, no tiene idea que existe. De ninguna manera, amén, hermanos. Cada uno de los que está aquí entonces cuenta para el Eterno, amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Baruch Hashem. Pero ahora, ¿estamos cumpliendo con el llamado? Rafael, ¿estamos cumpliendo con el propósito del Eterno? ¿Estoy yo siendo un aporte? ¿O es que en realidad, en vez de hacer un aporte, estoy siendo una piedra de tropiezo? Creo, hermano, que este tema es muy, muy interesante. Creo que este tema, la verdad que debe ser considerado bastante, porque creo que es un tema serio. ¿Qué es lo que yo estoy aportando? Eso es por un lado. Eso es por un lado que hemos sido llamados, insisto, cada uno por su nombre, y cada uno de los que aquí estamos hemos sido hechos conforme a su Selem, amén, y que hemos sido dotados del Ruach de Elohim, amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el trabajo, el aporte de cada uno de nosotros? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta por un lado. Ahora fíjese esto. Dentro del Mishkan, los que oficiaban, ¿quiénes eran? Los Kohanim. ¿Cierto? Kohanim. Amén. Bien. Y resulta, hermanos, que cada uno de los Kohanim, de los sacerdotes, tenía también un trabajo específico. ¿Es así o no? ¿Cierto? O sea, cualquiera no hacía cualquier trabajo. ¿Cuántos están acá? Bendito sea el Eterno. Cualquiera no hacía cualquier trabajo. Los trabajos estaban designados. Y póngame atención, por favor. Porque dentro de los trabajos, el trabajo de realizar la expiación, de tomar el animal y sacrificarlo, de aquel que hacía la shejitá al animal, ¿cómo tenía que hacerlo? Cuando había que hacer el ketore, ¿cómo se hacía? Cuando se construía el aceite de la unción, ¿cómo se hacía? ¿Quiénes lo hacían? ¿Cuál era el cuidado que se ponía en ello? Que esto era cosa muy seria. ¿Le parece o no? Entonces,
¿Cómo se realizaba el trabajo en el Mishkan? Era, hermanos amados, un trabajo a conciencia. ¿Sabemos lo que es eso? Un trabajo a conciencia, un trabajo en conciencia. Déjeme decirle al punto que se llegaba. Se llegaba al punto que el que estaba realizando la shejitá, el sacrificio, su mente no podía estar en otro lugar si no era en lo que estaba haciendo. Vamos a tomar simplemente este ejemplo. Él no estaba preocupado, ¿le habré dejado plata a mi señora para las compras? Oh, creo que no dejé el auto bien estacionado. Ay, parece que se me quedaron las llaves del auto adentro. Por favor, sigue tú haciendo esto, yo voy a ver cómo dejé el auto. Ejemplos. Bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? ¿Cierto? Si él no estaba preocupado de lo que él estaba haciendo, todo ese ritual, toda esa boda era nula. Nula. Hermano, y no se podía levantar un sacrificio que fuera nulo. Pero no solamente eso, hermano. No solamente eso. Quiero tomar como ejemplo, nada más, lo que ocurría para el Yom Kippur. El trabajo de Yom Kippur lo hacía el Cohen Hagadol, ¿cierto? ¿Cuál era el primer animal que el Cohen sacrificaba? Un par, un toro, por él primero. ¿De acuerdo o no? Un buey, ¿cierto? El Cohen primero hacía este sacrificio. ¿Por quién lo hacía? Primero por él. Pone atención, yo siento el Ruach aquí, que nos está hablando a todos los que estamos aquí. A todos los que estamos aquí. El Cohen primero hacía un sacrificio primero por él, porque ¿cómo podía ministrar él y poder él y pedir él expiación por el resto si él no estaba en condiciones? Entonces era primero por él. Luego, ¿por quién más era? Por su casa. ¿Cierto? Luego por su casa. ¿Y luego por quién? Por la Cajal Israel. Por el pueblo. Entonces nosotros llegamos aquí cada Shabbat, ¿cierto? Y llegamos a este lugar y comenzamos el servicio y partimos y ya. Y el hermano que lleva la tefilá adelante, ora y pide por todos nosotros. Amén. Pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Nos presentamos delante del Eterno y pedimos primeramente perdón por nuestros pecados. Luego por la casa. O nos mezclamos entre todos ahí nomás. ¿Ah? Total, la responsabilidad la tiene el líder. ¿Ah? Pero nos olvidamos que cada uno en sí es también un Cohen, ¿o no? Nos olvidamos, ¿cierto? Entonces nos es mucho más fácil mezclarnos con el grupo y que mejor él pida por todos nosotros y ya. Pero se nos olvida cómo se hace el servicio en el Mishkan.
Por eso que esto es muy interesante para nosotros. Qué lástima que perdimos cuántos años de nuestra vida, ¿no? Pero hoy día nos damos cuenta que el asunto no es así. Que todo esto está vigente de alguna forma y que nos compete a todos los que aquí estamos y que cada uno de los que aquí está debe tomar su parte y no pasársela al hermano, sino debemos, cada uno de los que aquí estamos, tomar lo que nos toca. Y si estamos haciendo bien las cosas, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Y si no estamos haciendo bien las cosas, como dice la Escritura, hoy es el tiempo. Amén. Tiene que venir ese momento de reflexión en nuestras vidas. Porque nosotros, hermanos, somos el verdadero judaísmo. ¿O no, hermano? Somos el verdadero judaísmo. Y el verdadero judaísmo está llamado a cumplir la Torá, todos los mandamientos del Eterno. Bendito sea el Señor. Pero de la forma como nos enseñó nuestro Rabbi Hakadosh. Porque nosotros tenemos un solo rabino. Y ese es Yeshua, nuestro Mashiach. No tenemos más rabino. Él es el rabino de los rabinos, el maestro de maestros. Más grande que todos los rabinos. Y más grande que Moshe Rabenu también. Bendito sea su nombre. Seguimos el judaísmo que Él nos enseñó. Seguimos el judaísmo que Él estableció. Y a Él le debemos obediencia a nosotros. Bendito sea el Eterno. Que quede claro que no estoy tomando todo el judaísmo y dejándolo de lado. Porque Yeshua lo que hizo fue del judaísmo limpiar y ordenar el judaísmo. Pero Él no tomó el judaísmo y lo dejó fuera de lugar. Corrigió el judaísmo. Y dijo, esto se hace así y esto no va. Así de claro. Por supuesto que trae problemas, pero ¿cuál es el problema? Bendito sea el Eterno. Porque hemos sido llamados a estar en paz con el Eterno. Y no a congraciarnos con aquellos que no están de acuerdo con las santas escrituras y han levantado sus propios mandamientos, ordenanzas y enseñanzas sobre las enseñanzas del Creador. Entonces, amado, ¿cuál es nuestro aporte? Y aquí voy a terminar este comentario. Fuera de eso, la Torá enseña que cada cosa, utensilio dentro del Mishkan, tenía un lugar específico. Amén. O sea, las cosas dentro del Mishkan tenían un orden. Todo ordenado. No había ni un desordenado, ni un Cohen desordenado que dejara por ahí la cuchara del Ketore tirada por ahí. Todo era tratado con respeto y con temor. Quiero terminar con lo siguiente. Fíjese esto. Acorde con el sacrificio que se hacía 2 veces en el día, la elevación del Ketoret, ocurrían muchas cosas, hermano. Bueno, los sabios comentan que diariamente en el servicio del Mishkan ocurrían a lo menos 10 milagros. 10 milagros, ya, diariamente. ¿Cuántos sacrificios cree usted que se levantaban diariamente en el Mishkan o en el templo? ¿Cuánto?
10, 15, 20, 30, 100 en el día. Hermano, no tenemos una idea de cuántos se hacen. Pero déjeme decirle que no eran ni 3, ni 6, ni 9, ni 15, era mucho más, mucho más. Mucho más. Hermano, imagínate cuántos del pueblo traían sus sacrificios. ¿Cuántos? Cientos de sacrificios se hacían. Con el primer sacrificio en la mañana, junto con el sacrificio, se ministraba el Ketoret. El Ketoret era hecho de 11 especies que se molían bien, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Todas estas especies se machacaban y había que hacerlo conforme decía la Torá, amén, y en la cantidad que decía la Torá, amén. Uno de los milagros que ocurría diariamente en el Mishkan era que a pesar de todo el derramamiento de la sangre y de todo lo que ocurría con los animales, no había en él una sola mosca. Ni una sola mosca. Y según cuenta la tradición, cuando se encendía el Ketoret, se ofrecía el Ketoret en el templo, el perfume del Ketoret se olía a kilómetros, hermano. No lo estoy diciendo yo, no lo digo yo. Por si usted cree que yo estoy exagerando, lo dice la tradición, lo dicen las enseñanzas del Talmud. Se hacía el sacrificio del animalito a través de la shejitá, que es de la misma manera cómo se debe matar el animal para comerlo. O sea, no había una forma diferente de sacrificar al animal. Se despostaba, se ponía por parte, ¿cierto? No era como lo hacemos nosotros, que tomamos los trozos de carne y los tiramos a la parrilla y ya. Todo era un orden, ¿no? ¿De qué forma se quemaba el animal? Comunidad Cuando Mesiánica se estaba Gesed haciendo el presentó sacrificio, comentario de la Parashá. el Cohen estaba No dejes de visitar nuestro consciente de sitio lo que web, estaba haciendo. Voy a hablar del www.mesianicosgesed.com. sacrificio comunal. Amén, del sacrificio que cada uno traía por su propio pecado, ¿no? El jatá, ¿ya? Los que pecaban y traían su sacrificio. Un ser viviente, un animal, estaba tomando el lugar del que estaba haciendo el sacrificio, ¿cierto? Amén. Pero ese que está ahí, en este caso, el caso del animal, ese ser también tiene una nefesh, un alma. Pero esa alma es la parte de la vida, es la parte animal. Amén. Yo te pregunto, ¿tiene el hombre también una parte animal? La tenemos, ¿cierto? La tenemos, ¿cierto? ¿Ah? Y de eso ni de hablar. Y eso ni de hablar. ¿Cuál más, cuál menos? Esa alma animal que nos identifica con el sacrificio que está ahí. Con la diferencia que yo estoy pensando, este que está aquí, siendo desollado, debería de ser yo. Debería de ser yo.
Este está ocupando mi lugar. Algo tenía que producir en mí. Ahora, luego de eso, vamos a encender el Ketoret. ¿Y qué es el Ketoret? ¿Qué representa el Ketoret? Dígalo fuerte, ¿qué representa el Ketoret? Nuestras oraciones, ¿cierto? ¿Será lo mismo entonces que yo llegue aquí a este lugar? ¿Ah? ¿Será lo mismo? Así como vengo de afuera. Y entro en este lugar sin la reverencia que corresponde, sin el respeto que corresponde al lugar, porque aunque sea el lugar más modesto, ya lo hemos conversado, lo hemos separado, lo hemos santificado y lo hemos dedicado. ¿Le parece o no? ¿Ah? Y llegamos a este lugar como tal, ya. Listo, perfecto. Vamos a comenzar el seder, el servicio, la Avodah Hashem del Shabbat. Y partimos dando gracias al Eterno entre bostezos y cosas. ¿Será lo mismo, hermano, al hecho de que yo llegue ahora, entienda dónde estoy, en el lugar que estoy, y cuando llega el momento de presentar mi incienso, el poder entender y asumir que lo que estoy pidiendo, lo que estoy haciendo, mi deseo es que llegue arriba al trono de gloria de la misericordia del Eterno. Y lo estoy haciendo, como decía, entre bostezos, entre otros pensamientos, en que no me acuerdo si dejé o no la plancha enchufada, y que no sé si le dejé o no comida, qué sé yo, el perro, o qué sé yo. ¿Será lo mismo, hermano? ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y nuestros padres? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los que participaron en el Het Aegel? Si cada uno tiene su propio becerro de oro, ¿cuál es la diferencia? Pero debe haber diferencia. Pero tenemos que marcar diferencia. Pero tenemos que ser diferentes. Si esto no es, por favor, traten de hacerlo, inténtenlo, hagan el esfuerzo. Somos llamados a ser diferentes. Es por eso, hermanos amados, que es tiempo de terminar con las malas costumbres. Que el Eterno nos ayude. Esa sabiduría que Él nos ha dado, porque nos ha dado sabiduría o no. Porque si no, ¿cómo entendemos las Escrituras? Y el que no la entiende, póngase nervioso. Y el que no tiene sabiduría, haga lo que dice la Torá. ¿Qué dice la Escritura? El que no tiene sabiduría, pídala al Eterno y Él la dará abundantemente. Así que no sea tan cómodo de quedarse así como está. Yo no entiendo nada de lo que está pasando y es mejor así. Porque lo entiendas o no lo entiendas, la guillotina está puesta sobre tu cuello de todas maneras. De todas maneras. Porque no tendrá por inocente el Eterno, dice su palabra. Amén, lo tenemos en la porción de hoy día. No tendrá por inocente. Así que no me venga a decir, es que yo no entiendo nada. Preocúpate por entender. Porque entiendas o no entiendas, estás en la balanza igual. Igual.
estás en la balanza igual. Entonces, hermano, termino aquí. Ahora, ¿verdad? ¿Somos o no somos cada uno un Betzalel? ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos cada uno un instrumento dentro del Mishkan? ¿Somos o no somos cada uno de los utensilios, y no solo eso, sino también parte de la trumá que se trajo, llámese oro, plata, bronce, lo que sea? ¿Somos o no hemos sido llamados cada uno de nosotros por su nombre? Entonces, hermanos míos, que el Eterno nos ayude. Que el Eterno nos ayude a entender de que estas cosas están vigentes para nosotros y que cada uno de nosotros tiene aquí adentro una responsabilidad, tiene deberes como también beneficios. Y aún sea el trabajo que te tocó, aún así, sea el trabajo que sea, es un trabajo honroso dentro del cuerpo del Mashiach. Shalom. Comunidad Mesiánica Gesed presentó comentario de la Parashá.